Muy bien, vamos a volver a orar. Señor, danos tu palabra. Señor, da los consejos que tú nos enseñaste a nosotros. No queremos agregar, no queremos quitar. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y seguramente que pueda haber distintas opiniones, pero pedimos, Señor, que así como hacían los hombres de Berean, que escudriñaban las Escrituras para comprobar si lo que se decía era correcto o no. Señor, gracias por aquellos que han llegado, aquellos que van a llegar. Señor, que puedan abrir sus mentes y aprender que tenemos una solución en Cristo. No temporaria, sino definitiva. Enséñanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estuvimos hablando ayer y voy a repetir los conceptos de que si tú eres casado y tienes problemas y tienes dificultades, si tú sigues las instrucciones que hemos estado dando ayer, van a resolver el problema. Y si no lo pueden resolver entre ustedes, vayan al pastor, vayan a los ancianos de la iglesia, porque ellos le van a guiar en el modo correcto. Pero es imposible limpiar una mesa con un trapo sucio. Cuando uno quiere limpiar algo, tiene que tener un trapo limpio. Y cuando dos personas están en litigio y tienen problemas, primero tienen que limpiarse. Y una vez que se limpian, ahora pueden empezar a limpiar la vida. Y cuando digo limpiar es limpiar las diferencias. Primero tienen que limpiar sus propias vidas, después las diferencias se van arreglando. Las personas que no están casadas, pero que piensan casarse, es una instrucción que te va a servir primero para buscar una persona adecuada que ame al Señor. Claro, mis consejos son siempre, si la esposa busca un marido que conozca más la palabra de Dios que tú. Eso es mi consejo que le doy a los jóvenes. No busques a alguien donde tú sabes más Biblia que él, porque en un sentido tú vas a terminar siendo la cabeza que va a guiar ese matrimonio. Y no son los principios que Dios realmente quiere, porque cuando Dios le dio Eva a Adán, él ya tenía trabajo, ya tenía comunión a solas con Dios, y el cuerpo que saca de Adán para crear a Eva ya tenía la experiencia de estar a solas con Dios. Y nosotros, cada uno, tenemos esa experiencia de estar a solas con Dios. No necesitamos otra cosa, sino necesitamos Dios. En la vida terrenal la necesitamos, pero en la peor causa de catástrofe que podamos tener, siempre Él está con nosotros. Y yo puedo vivir a solas con Dios. Entonces, aquel que está buscando matrimonio, tú, en primer lugar, si eres hombre, busca conocer la palabra de Dios, porque tú tienes que guiar la familia de acuerdo a la palabra de Dios. No esperes casarte para después estar estudiando la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios antes. Inscríbete en uno de esos cursos que se están haciendo. Conoce a Dios. Cuando llega la madurez, vas a encontrar la mujer justa, la mujer correcta, y no vas a tener problema porque van a solucionar los problemas juntos. Y vamos a ver distintos aspectos en el día de hoy de esa relación. Si tú ya eres anciano y ya no tienes problema con tu mujer porque ya no hablan más, no tienes más problema con tu mujer porque ya llegaron a un grado de entendimiento, tú tienes hijos, tú tienes nietos que necesitan esos consejos. Entonces, no estás perdiendo tu tiempo o gastando tu tiempo inútilmente. Total, tú dices, yo ya soy anciano, ya esos consejos los sé, ya los seguí. Espera, renueva esos conceptos porque
Habrá gente en la iglesia que tiene problemas y necesita tus consejos. Habrá problemas familiares que necesitan tus consejos. Entonces, la palabra sigue siendo útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que todos pueden aprender. El joven, el casado y el anciano. Estábamos hablando de los conflictos. Y tenemos que ir a las bases de mi conciencia tranquila con Dios, que yo estoy haciendo las cosas bien, confesando mis pecados, arreglando distintas situaciones en mi vida. Ahora voy a tener una pelea limpia. Ahora voy a tener una pelea limpia, porque voy a mantener la santidad en esa relación y voy a vivir en los límites que la palabra de Dios me coloca. Dice Efesios 4, 26 y 27. Quizás el texto que ustedes tienen ahí, dice airaos. Pero la ira es pecado. Y yo hice un estudio etimológico de esa palabra y la palabra no es ira. ¿Por qué? No importa la pequeña medida de la ira que tengas, sigue siendo pecado. No hay una ira pequeña. Entonces nosotros pusimos la ira santa de Dios. Ira es contrario a santidad. Entonces, ¿cómo Dios puede airarse y ser santo? Está bien, no tiene características humanas, pero sigue siendo ira, sigue siendo reacción. La palabra correcta es indignación. La palabra indignación es algo correcto que fue manchado, que lo digno fue tocado. La moral de Dios, la orden de Dios fue tocada. Y Él dice, ok, yo voy a hacer justicia. ¿Ven? No es un hecho de reacción contra algo. Entonces, cuando usted encuentre la palabra ira, cámbienla por indignación, porque es el concepto correcto, porque Él es digno, siendo digno que es merecedor de todas las cosas. Y cuando yo estoy en contra de lo que Él merece, Él va a actuar con justicia, primero porque me ama, primero porque ama al pecador. Pero su justicia no es una causa de ira. Así que indignaos, pero no pequéis. Pero la indignación se puede convertir en pecado. No se ponga el sol sobre vuestra indignación. Y ahí dice enojo. El enojo en la Biblia es pecado. La ira en la Biblia es pecado. Entonces, ahora con todos los términos nuevos que podemos encontrar el término correcto. Indignarse e indignarse pueden ser traducidos. ¿Por qué? Porque esa indignación se puede volver mala. Y ahí sí vas a ponerte enojado. Y ahí sí vas a ponerte en pecado. No es que indignate, tené ira, pero no peques. ¿Y cuándo llegas a pecar con la ira? Bueno, obviamente que empezaste mal y va a terminar mal. Pero si tú te indignas por algo, y Pablo menciona eso, me indignó, y Jesucristo mismo se indignó por algunas cosas, Él está diciendo, no se ponga ese enojo en que se convierta en pecado porque ya crece, y cuando yo no controlo la indignación, voy fuera y ya estoy pecando. Él dice, solucionen el problema antes de la caída del sol. Claro que tenemos una diferencia. Las esposas les lleva tiempo normalmente de digerir y de resolver el problema. El hombre es más rápido. El hombre muchas veces dice, ok, estuvo mal, pasó esto, ok, vamos, otra cosa. A las damas, por causa de la característica que Dios le dio de los sentimientos, le lleva más tiempo a veces resolver. Pero Él le dice, no esperen al día siguiente, resuélvanlo en el día, vayan a dormir en paz. El sexo no es la solución a los problemas. Tiene que ser con alegría y con gozo. La cama no resuelve todo. Entonces, uno tiene que resolver antes de irse a dormir, tiene que resolver las diferencias que tienen. Porque dice Efesios 4:29,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a aquel que te está escuchando. ¿Ves? Gracia. Son las palabras corrompidas hieren, lastiman, no hacen lo que Dios quiere. Y esto dice Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, ¿se acuerdan que ayer hablamos de la sabiduría que viene de abajo? Animal, terrenal y diabólica. Es fisiológica, es una mentalidad terrena. Aquí dice, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muchas veces en la discusión hay mucha hipocresía. Muchas veces en la discusión, sin duda, no hay certeza. Son incertidumbres, son miedos que estamos manejando o estamos discutiendo. Él dice, no, es pacífica, amable, benigna, o sea, buscando el bueno, lo bueno, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Ven? Si ustedes tienen una discusión de esa forma, ¿cómo cambian las cosas? ¿O no piensan eso? Cambia todo. Pero si yo estoy cargado, mi actitud es distinta. Si yo estoy en paz, mi actitud es otra. Y voy a empezar a razonar y me voy a humillar delante de Dios y reconocer dónde están mis errores. Así que no dejes que el enojo pase el día. Resuélvelo antes. Busquen el modo de resolverlo antes. Y cada día, ya dice la Biblia, trae su propio afán. Cada día trae su propio problema. Y si tú no resuelves hoy, mañana te cargas con el doble. Y si no lo resuelves, te cargas con el triple. Y si no lo resuelves, aumenta. Y después es difícil resolver problemas porque ya tenemos una montaña de problemas. Entonces, cada día resuelvan el problema. El otro problema es que muchas veces atacamos a la persona y no al problema. Ataco el carácter de la persona, el modo que me habla, el modo que me dice las cosas y no el problema. Muchas veces en una discusión la gente se va por las ramas. Los tienes que traer al problema. No, estamos hablando de que se te cayó el vaso y lo rompiste. Bueno, sí, pero yo venía con problemas. No. Que se te cayó el vaso y lo rompiste. Estamos tratando la situación, el hecho, no los motivos o las razones fuera de que se te cayó el vaso y lo rompiste. Y muchas veces pasa eso. Bueno, porque tú me gritaste, porque tú esto. Bueno, pero no, volvé al problema. Y cuando ustedes vuelven al problema, ya no ataco a la persona. Estoy atacando al problema que nos está dividiendo. Y a veces es difícil aceptar el problema porque muchas veces reconocemos que fallamos, pero no lo queremos admitir. Y eso es común entre los seres humanos. Y la Biblia dice nuevamente en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? Delante del Padre, incondicional. Padre, lo perdono. Frente a la persona, espero que se arrepienta. Espero que se arrepienta. Si un hijo desobedece al padre, delante de Dios lo perdono. Pero en mi relación con él está rota la comunicación. Porque hay desobediencia. O porque hubo una actitud de rebeldía. Y se busca que reconozca su pecado. Con Dios es lo mismo. Cuando yo me rebelo contra Dios y no obedezco a Dios, ¿qué se corta? Mi comunión. Ya no tengo el gozo, ya me siento culpable, ya sé que estoy mal. Y el Señor dice, confiesa, apártate. No es solo confesar, es confesar y apartarse del mal. Y donde alcanzarás misericordia. Así que nosotros contra el problema, no yo contra ti.
nosotros contra el problema que se nos planteó. Si ustedes siguen estos pasos, van a tener solución. No importa la gravedad del problema. Alguien dijo, hay problemas que no tienen solución. Si el problema no tiene solución, ya no es un problema. ¿Correcto? Si el problema tiene solución, ya no es un problema. El problema es cuando no quiero encontrar la solución. Entonces, no es que el problema en la palabra de Dios no tenga solución. Y si tiene solución, no es un problema. Y si no tiene solución, tampoco es un problema. Entonces, nosotros nos hacemos problema muchas veces de lo que no es. Recuerden eso. Tu problema tiene solución. Búscala en la palabra de Dios. Tu problema no tiene solución. No sigas revolviendo. Ya está. Ya terminó. Como decimos nosotros, murió. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede resolver nada. Pero está enfermo, voy a buscar una solución. Entonces, el problema se busca una solución. Otra cosa es escucharse uno al otro. Dice la Biblia, todo hombre sea, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este tardo para airarse no es que te consiente airarte. ¿Ven? Da esa intención. Tardo para airarte. Okay. No, de golpe no estás permitido airarte, pero si tenés paciencia, después sí podés airarte. No, está nuevamente la traducción no muy cómoda. Ahora, puedes indignarte. Tardo aún para indignarte. Sé paciente. No te indignes rápidamente, porque eso es el concepto. Y yo tengo que darle valor a los sentimientos de la otra persona. No tengo que cerrar. No, tú no me entiendes. No, que muchas veces lo usamos. Y yo me incluyo en eso. ¿Por qué? Entre dos humanos peleando, la carne es lo primero que surge. Y Dios dice, no es correcta. Yo busco el bien de mi prójimo. Vamos a dar un ejemplo. Mi hijo hizo algo malo, me irrité, le voy a golpear. Y viste como esas cámaras donde te frenan. Ok, te frena y yo te pregunto, ¿lo querés matar? No. ¿Lo querés lastimar? No. ¿Querés que salga con sangre de aquí? No. Entonces, ¿por qué vas a golpear? ¿Ves la diferencia? Lo mismo cuando hay una discusión entre marido y mujer. ¿Querés lastimarla? ¿Querés herirla? ¿Querés humillarla? ¿O querés humillar al marido? ¿O querés querés lastimarle? ¿Y qué pasa? Ahí te paras y dices, no. Entonces voy a corregir. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los hijos, especialmente. Pero en la pareja, yo quiero el bien para ella. Dice, estimando, en Filipenses capítulo 2, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si yo te considero superior, ¿cómo te voy a tratar? Bien. Si yo te considero inferior, ahí descargo todo. Y la Biblia no. Dice, considerando a los demás como superiores a ti mismo. No quiere decir que tiene más conocimiento que tú. No quiere decir que es más inteligente que tú. Pero si tú lo consideras superior, el trato cambia. Un ejemplo. Si viene el hijo del patrón de tu compañía, que es un burro, es un ignorante, ¿cómo lo vas a tratar? Solo por ser el hijo del patrón, lo vas a tratar bien. Eso es lo que la Biblia dice. No es la capacidad, es lo que sale de ti en relación a la otra persona y especialmente con tu pareja. Ahora entramos en una discusión muy grande
¿qué es? ¿Por qué la mujer debe someterse al marido? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es correcto o es incorrecto? Bueno, vamos a ver la relación entre el marido y la mujer bíblicamente. Dios, en capítulo 2, 18 al 24 de Génesis, yo no voy a leer todos los versículos, voy a dar solamente algunos aspectos, dice, ok, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, si tú conoces a Dios, Dios hizo al hombre, hizo a los animales, las plantas, el jardín, y dice, me olvidé de hacer la mujer. ¿Tú piensas que dijo eso? No, ya lo tenía en plan. Entonces, en el concepto que yo leo aquí, no es bueno ahora que el hombre continúe estando solo. Porque yo tengo el plan de hacer a la mujer, pero ya él experimentó en carne viva una independencia conmigo. Ya tuvo una relación personal conmigo. Entonces, no voy a estar esperando más, voy a ser la mujer porque llegó el tiempo. Entonces, no es bueno que el hombre continúe solo. No es que dice, wow, me olvidé. Gracias, ángeles, por avisarme. No fue eso. Él ya tenía el plan de hacer a la mujer. Haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea viene primero o viene después de que alguien fue creado. Porque viene a ayudar ¿a quién? Al primero. No es que va a ser la cabeza, viene en ayuda. No es inferior, no es superior. Es uno que está al lado ayudando. Un buey que no logra llevar un carro adelante, le ponen otro buey. ¿Para qué? Para que lleven la carga. ¿Y cómo empujan? Juntos. Esa es la ayuda que Dios está diciendo. Esa ayuda es justo. Ahora, el hombre dice una frase muy interesante. Dios crea a la mujer y fíjese en esto, Dios no sopla aliento de vida en la mujer. Saca la vida del hombre y saca la carne del hombre. Entonces, cuando Adán la ve, dice, este es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y varona será llamada. Está diciendo, inclusive le pone nombre. Le pone nombre. Y él está diciendo, es mía. Es mi cuerpo. Salió de mí. Obviamente que es todo el contrario a lo que es la evolución. En un sentido, él está diciendo, es mi hija, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y ella lo miraba a Adán diciendo, bueno, en un sentido, es mi padre, porque yo vengo de él y estoy para cumplir una función, porque Dios se lo había puesto en su conciencia eso. No es que ella no sabía que era ayuda. No, obviamente, si Dios lo creó y ahí está el primero, yo estoy para ayudar al primero. No me expliquen por qué Dios eligió primero al hombre y después a la mujer. Pero espiritualmente no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Intelectualmente no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Físicamente hay diferencias. Últimamente están queriendo poner en el WBA del básquet femenino, están queriendo poner hombres. Y tú tienes que ver esos hombres altos con músculos que son de otra tendencia, jugar junto con las mujeres. Entonces ahora hay un debate grande en eso, porque en su constitución física somos distintos. Dios lo creó con un objetivo específico. Y dice, por tanto se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces yo tengo un orden de creación, pero de creación para la vida terrena. Creación para la vida terrena, no en el orden espiritual. No hay diferencias, pero en la tierra, aunque no hay diferencia espiritual, hay un orden espiritual
que también se mantiene en el orden físico. Y eso es lo que a veces cuesta entender, especialmente hoy, con el empoderamiento de las mujeres en el sistema del mundo. Que entra a la iglesia y queremos hacer y queremos tener y tenemos derecho. En el mundo puede ser que te lo den, en la palabra de Dios no te la da. Entonces, ¿a quién tengo que obedecer? ¿Por qué? Porque ya me desubico de lo que la palabra de Dios dice para buscar complacer el sistema del mundo. Y Dios dice, no vas a ser feliz, no vas a lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque estás rompiendo los mandamientos que Dios puso. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos da una razón más. Él está diciendo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hay un orden de prioridad, hay un orden de funciones que Dios ha querido hacer. Y obviamente, Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 16, Él está diciendo ya después de la caída, Él está diciendo, mira, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¡Ah! No. Eva en el jardín del Edén no tenía ningún problema de someterse a Adán. Natural. Era natural. Cuando cae el pecado, aquí viene el problema. Conocerán el bien y el mal y serán como ¿qué? Como Dios. Ahora la mujer se cree Dios, el hombre se cree Dios en el pecado y ahora es una familia con dos cabezas. Ya es un monstruo, ya se perdió el orden, ya no se siguen los principios bíblicos. Ahora es todo 50-50 y si estamos de acuerdo. Mi derecho, tu derecho. Entonces después nacen los niños, que es la tercera cabeza. Y después nace otro niño más, otra niña, que es la cuarta cabeza. Y tú tienes un cuerpo con 4 cabezas, una familia con 4 cabezas. Porque muchas veces en el día de hoy, ¿quién gobierna en la casa? Los niños. Los padres son esclavos de los niños, corriéndolo detrás, atendiendo los caprichos, los revolcones por el piso, y la miran ahí como... Y Dios dice, no, han perdido todo el orden del principio de la palabra de Dios. Tú tienes al hombre, cabeza, tú tienes a la mujer, ayuda idónea, tú tienes a los hijos que obedecen al padre y a la madre. Pero si todos en el pecado somos dioses, ¿quién gobierna a quién? Así que si yo me voy por el mundo, todos son dioses. Todos tienen derechos, todos mandan. Si yo voy con la palabra de Dios, no, cambia. Hay un orden. ¿Por qué? Porque en todos los trabajos seculares hay un orden. Hay un director, hay un representante, hay una cabeza, hay un presidente. ¿Es así o no? No hay 3 o 4 presidentes que se pelean entre ellos. Eso lo hacen las cámaras bajas. Pero el presidente decide, hace, sigue la ley, continúa, pero es una autoridad. En la familia hay presidente y hay cámaras de diputados y hay cámaras de senadores. ¿Pero qué cosa? Obedecen al presidente. Él le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo Sara llamaba a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué le decía? Señor. Señor es un señorío. Los señores tienen esclavos. No hay ningún señor que no tenga esclavo. Dios dice a Israel, te voy a sacar de la esclavitud de Egipto para ponerte debajo mi esclavitud. No dice, salís de esclavo y sos mi siervo. Salís de esclavo y volvés a ser de esclavo.
está usando la misma palabra y yo me olvido que soy esclavo de Jesucristo. Y un esclavo con Jesucristo no tiene ni voz ni voto. Un esclavo con Jesucristo no le dice al patrón qué hacer. ¿Correcto? Un esclavo obedece. Él es un esclavo bueno, un esclavo que ama, un esclavo que protege, es un patrón que protege, es un patrón que cuida, es un patrón que ama. No hay mejor patrón que él. Nunca va a hacer nada en contra de su moral, en contra de su principio contra mí. Siempre busca el bien. Yo busco el bien para ustedes y no el mal. Soy su esclavo. La diferencia con Satanás es que me miente, me abusa, me hace hacer todo lo que Dios no quiere, me hace hacer rebelde a Dios, porque me hago esclavo de Satanás. Pero cuando yo cambio de patrón, mi vida es otra cosa. A veces yo escucho una persona que sale de una compañía y va a otra, dice, esto es un paraíso. Pero sigue habiendo una cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Te cubre más, te ayuda más. Y tú dices, wow, qué bueno, gracias a Dios que me dio este trabajo. Pero hay una cabeza. El Señor dice en Efesios capítulo 5, 22 al 33, nuevamente yo voy a estar leyendo frases. A la esposa le dice, sométanse. El sometimiento aquí está en armonía con lo que debe ser la cabeza. Entiéndanme bien. El niño en tu casa se tiene que someter a tus órdenes, ¿sí o no? Responda. Sí. Y el niño dice, ¿pero por qué me tengo que someter? Yo puedo hacer lo que quiero. No. ¿Por qué? Tú tienes una obligación. Y Dios le dice a la mujer, sométase al hombre. Ese sometimiento no es para los caprichos del hombre. Ese sometimiento es porque ese hombre tiene que estar, porque le está hablando a creyentes, ese sometimiento tiene que estar del hombre a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando el hombre hace la voluntad de Dios, va a hacer lo que es correcto en la casa. Va a hacer lo que es correcto con la mujer. Va a hacer correcto lo que es con los hijos, porque Él es el pastor de la casa. Y Él tiene que obedecer al pastor de los pastores, que es Dios. Y Él me dejó un manual escrito que yo lo tengo que seguir. Entonces la Biblia dice, mujer, sométase al hombre. Pero al hombre le está diciendo, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora me está dando el nivel en que el marido tiene que estar. Ama a su esposa igual que Cristo ama a la iglesia. Quiere decir, el marido tiene que tener un conocimiento de Cristo para poder amar a su esposa. En primer lugar, tiene que ser salvo para tener el amor de Dios. En segundo lugar, él tiene que estudiar lo que es la voluntad de Dios. Tiene que conocer lo que es la voluntad de Dios y transferir esa realidad en la casa. Pero si el marido viene y ve la casa sucia, dice, mujer, por favor, ponte a limpiar. Aquí tienes la escoba, hazlo tú. ¿Qué sería lo correcto? ¿Te pidió algo que es contra la palabra de Dios? No. Entonces, tienes que hacerlo. Lo mismo que tú le dices al chico, lleva la basura afuera. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una autoridad, hay un orden, todos colaboramos, tú haces eso. El problema social de hoy es que la mujer trabaja y el hombre trabaja. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Quién hace qué cosa? Bueno, mi esposa trabajaba y yo trabajaba. Cuando ella llegaba del trabajo, o a la mañana antes de irse, preparaba la comida,
venía, limpiaba la casa, porque los dos trabajábamos y normalmente mis horarios eran un poco más largos que de ella, a veces los suyos eran más largos que el mío. Sí, claro que yo puedo colaborar y puedo ayudar, pero hay un deber que Dios dice, tienen que ser las mujeres hacendosa de la casa, cuidadosa de la casa. Entonces, ¿cuál es la prioridad de la mujer? No es el trabajo secular, es la casa, es cuidar a su marido y a sus hijos. La mujer de Proverbios 31 hace el doble trabajo. Trabaja, produce, gana, pero cuida a sus hijos y a su marido. Y le llama bienaventurado al marido por la mujer que tiene. O sea, ven, cuando yo salgo del contexto de la palabra de Dios, me encuentro con problemas. Nunca obedezcas a tu marido. Nunca obedezcas a tu marido cuando es contrario a la palabra de Dios. Y ahí me está mostrando que el marido no tiene los conocimientos de Dios o está siendo rebelde a los conocimientos de Dios. Y no es porque mi marido es bueno, me gusta servirlo. No, porque la Biblia habla de la autoridad. Y cuando habla de la autoridad, dice que también tenés que soportar a los difíciles de soportar. Y a veces el marido es difícil. Y a veces la mujer es difícil. Pero hay que soportar. Y hay que buscar el camino correcto entre uno y otro. La iglesia está sujeta a Cristo. Así también las mujeres a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Alguna vez se hicieron esa tipología que está usando aquí? Yo tengo hambre, estoy manejando en la ruta y el estómago dice, quiero comer. Y el cerebro dice, ok, ojos, mira dónde hay una estación de servicios. Mano, ponete atento que ni bien vea, entra en la estación de servicios. Pie, maneja los cambios en el modo correcto para que puedas llegar. Todo el cuerpo se organiza para parar en una estación de servicio porque el estómago tiene hambre. El cerebro no tiene hambre, pero el estómago tiene hambre y estoy necesitando energía ¿para qué? Para alimentar el cerebro también. Pero el hambre lo siente el estómago, no el cerebro. Hay una orden y esa orden va por todo el cuerpo porque hay armonía, trabaja todo en conjunto. Él dice, el marido es la cabeza del cuerpo que es la esposa. Pero el cerebro no va a hacer nada para dañar a su cuerpo porque queda inútil. El cerebro va a cuidar al cuerpo. ¿Por qué? Porque se ama en un sentido, se protege. Si no, hay una disfunción. El cerebro dice cómo mover las manos, cómo mover los pies, cómo hacer las cosas. En la familia lo mismo. El marido tiene que tener comunión con Dios para organizar y manejar y resolver las situaciones de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero él dice, el marido es cabeza de la mujer. Yo lo entiendo en el mundo. No tienen principios, no tienen conceptos bíblicos. Entonces es una guerra campal. Y tristemente, cuando una mujer se casa con un hombre errado, sabiendo antes de casarse que era un hombre errado, porque no es que te descubrís después de casarte que él se emborrachaba o que él era no tenía disciplina o que era un vago, pero el concepto de la mujer es lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. ¿Y qué termina siendo? Un desastre. Entonces, antes de casarte, fíjate el hombre que buscas, fíjate la mujer que buscas. ¿Por qué? Si vas a estar dentro de la voluntad de Dios, tiene que ser en armonía con la voluntad de Dios. Distinto cuando alguien se convierte y el marido no se convierte. También la Biblia da instrucciones cómo uno tiene que comportarse. Aún en ese caso, Dios respeta el matrimonio porque Él lo estableció y dice, mujer, si él no te echa, continúa a vivir con él.
al menos que sea imposible que eso suceda. Entonces, sepárense. O sea, la Biblia es clara. No te deja en el vacío. Y él sigue diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia, marido es cabeza de la mujer. Es muy duro, pero si tú estás en una posición correcta, tú dices, Señor, esa es mi posición, quiero honorar esa posición y quiero que mi marido sea bienaventurado y que todos lo loden en la puerta por la mujer que tiene. Y él era orgulloso, se levantan los hijos y la llaman bienaventurada, 3 veces felices, orgulloso de tener esa madre, orgulloso de tener ese padre. Y toda la familia se goza porque cada uno cumple su función. Es como la del reloj. Un reloj con una pieza que no está en su lugar, ¿qué pasa? Se para o no da la hora correcta. En el matrimonio, lo mismo. Si las piezas no están en su lugar y cada uno no entiende su función, crean problemas. Dice 1 Corintios 11:3, nuevamente, y lo repite varias veces en la Biblia, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Oh, me agrega otra cosa. Ya no es cabeza de la iglesia como el hombre es cabeza de la mujer. Él dice, hombres, yo soy la cabeza de ustedes. Ustedes tienen que estar sometidos a mí. Tienen que obedecerme a mí. Entonces, ustedes van a guiar a sus esposas y las esposas tienen que ser obediencia a ustedes. Cristo es la cabeza de todo el varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que pongámoslo en orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y los hijos vienen por debajo. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Y fíjate lo que dice. Como conviene al Señor. No es como me conviene a mí. Mujeres, ustedes sirven al Señor en primer lugar. Hombres, ustedes tienen que servir primeramente al Señor. Ahí viene la unión, ahí viene la felicidad. Marido, amad y no seáis, versículo 19 de Colosenses capítulo 3, versículo 18, él vuelve a repetir, y nos dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Ves? Aunque tú estés obedeciendo al Señor, el carácter de la carne que llevamos, puede ser que parezca un papel de lija. Y en vez de ser suave, estoy arrancando piel. Él dice, no sean ásperos, calmen, trátenla como vaso frágil. ¿Por qué? Porque yo les di una sensibilidad que ustedes no tienen. Ustedes tienen que entender que ellos son sensibles, vaso frágil, que tienen que ser cuidados, que tienen que ser protegidas. Te puse a ti para proteger a la familia, no la mujer proteger a la familia, el hombre proteger a la familia. No seas áspero, no seas bruto, no seas un maleducado, trátala bien. Hermanos, si ustedes empiezan a usar ese modo, van a ver cómo su esposa cambia. ¿Quién no quiere ser tratado bien? Y él dice, esposas, honren a su marido, respeten a su marido. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Él está diciendo, maridos, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen, y aquí me está hablando de una pareja creyente y no creyente, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de su esposa. Si tú tienes un marido no creyente, no le prediques. Vive la vida cristiana. Y muchas veces él te va a preguntar, ¿por qué eres así?
Porque Dios me enseña eso. Porque Dios quiere que haga eso. Así que él dice, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Pero si seguimos en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Él te está diciendo, mujeres, no es lo externo lo que vale, porque hay mujeres que se visten muy bonito, pero adentro son un diablo caminando. Él está diciendo, no. Lo interno tiene que manifestar lo externo. Un espíritu afable y apacible que Dios estima mucho. Sigue. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y el último versículo, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas con sabiduría, sabiamente, con los requisitos que vienen del cielo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ven? Aquí la sujeción es natural en el orden de Dios. No es natural en la carne. Por eso dice, el hombre se enseñoreará de ti. Porque la carne, el pecado, cambió todos los valores. Y tú tienes que empezar con esa actitud, acercarte más a Dios y vas a reflejar esa realidad en la relación con la esposa. Él dice después en Efesios 5, no vamos a verlo, dice, marido a vuestras mujeres, nadie aborreció jamás su propia carne. Y dice Tito capítulo 2, que enseñen, y esto es importante, versículo 4 de Tito, él dice, que enseñen las mujeres jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Interesante este versículo. Él está diciendo, yo no amo a mi marido. Se me fue el amor, ya no tengo amor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Aprende a amar. Amar no es un sentimiento. Número 1. Amar no es un sentimiento. La pasión crea sentimiento. El amor crea una responsabilidad. Y esa responsabilidad genera un sentimiento. Yo cuando doy mi palabra, estoy amando a la persona con que doy mi palabra. Y cuando yo hice el voto de cuidarla, de protegerla, yo tengo que honorar ese voto. Y él dice, el sentimiento que no tienes, lo puedes crear. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar esa potencia. Porque antes se casaban por contrato. No es que se casaban, elegían a alguien. No. El padre decidía con quién casarse, se ponía de acuerdo con el otro, pagaban la dote, se casaban. A veces había una relación, a veces no había una relación. Aún hasta el día de hoy, los judíos, si ustedes van a Nueva York o van a una familia judía, ya las esposas, las hijas están prometidas para casarse cuando sean grandes con otra persona, en contrato. Ahora, ¿cómo lo voy a amar? Y la Biblia dice, mira, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque no querían esos hijos tampoco. Porque no querían al marido. Pero Dios dice, aprende a amar. Entonces, cuando alguien dice, ya no siento nada, eso es el tiempo ideal. ¿Para qué? Aprender a amar. Al menos que tú cierras tu corazón y no obedezcas lo que Dios dice. 1 Pedro 3:7 dice que yo tengo que morar sabiamente, ya lo hemos visto, dando honor, no con amenazas o quejas,
no con amenazas o quejas, porque son coherederas de la gracia. Si ustedes hacen eso, la palabra de Dios dice, tu matrimonio va a tener éxito. Entonces, no es que yo quiero gobernar mi casa, yo debo gobernar mi casa. No es que la mujer tiene que gobernar la casa, tiene que ser ayuda, porque para eso fue creada. Si tú no aceptas eso, tú no aceptas la orden de Dios. Tú no aceptas los principios de Dios. Y entonces vas a estar en rebeldía. No vas a entender lo que Dios quiere. Yo sé que esto genera muchas preguntas, ¿verdad? Y quizás después, si llega a haber un tiempo, vamos a hacer con preguntas. Ahora vamos a orar y participar del refrigerio. Padre amado, gracias por lo que hemos podido ver. El tema es largo, porque tú nos enseñas mucho en tu palabra de cómo tener esa relación matrimonial. Y todo problema tiene solución, porque tú ya conoces el corazón del hombre y de la mujer. Señor, gracias por las enseñanzas que nos recuerdas, que podemos rever y que tenemos que aprender a practicar o que tenemos que aprender a hacerlas. A ti sea la gloria y la honra. Bendice los alimentos en que vamos a participar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo están? Antes de seguir adelante, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Cómo entendieron el mensaje de la relación matrimonial? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mediocre? ¿Sí? ¿Fue entendible? ¿Les compliqué la vida? Hay solución. No se hagan problema. Hay solución. No importa cuán bajo cayeron, hay solución. Aquel que no quiere arreglar ya tiene otros motivos y otras razones. Porque si ama a Dios y cree en Dios, todo tiene solución. Vamos a hablar hoy de los niños. Vamos a hablar, no de los niños, vamos a hablar del mundo digital, el mundo de los juegos electrónicos, el mundo de los teléfonos, el mundo de la tablet o el PC, del computador en sí, los problemas que nos traen. Y ustedes dicen, bueno, yo no tengo hijos. No, pero quizás tú eres uno que está metido con TikTok, con Facebook, con todas estas redes sociales, y no tenés que tener niños para eso. Hay muchos adultos, y yo veo muchos adultos, aún viajando, que están con TikTok, que pasa uno y pasa otro y pasa otro. Y, ok, hay cosas útiles, hay cosas que te enseñan a usar pegamentos o plásticos, o cómo abrir cerraduras, o cómo usar distintos elementos de cazar ratas o cazar lauchas, o todas esas cosas que son interesantes. Yo a veces ojeo algo de eso. No tengo TikTok, tampoco tengo Facebook, tampoco tengo, bueno, lo tengo ahí parado, vamos a decirlo así, porque nunca lo uso. Uso solamente 2 o 3 cosas, y muchas veces me mandan con TikTok y yo no tengo para verlos. Digo, hermano, mándamelo en otro formato porque no lo voy a bajar. Pero a veces cuando estoy con el computador miro esos programas en YouTube y digo, hay muchas cosas interesantes que uno aprende y que los puede poner en práctica. Yo tenía que pegar una suela de zapato y estuve mirando ahí y te mostraban con esos plásticos de telgopor o isopor, que son esos plásticos que vienen en las cajas para proteger los golpes, y le pones nafta y le pones un poco así, se derrite y es fantástico. En algunos con ceniza, le pones esos glue que pegan rápido, que son esos chiquitos, y queda una piedra, y si lo pones en un lugar le puedes hacer un agujero, lo puedes limpiar. Digo, wow, se aprenden un montón de cosas de acuerdo
a la necesidad. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero si ustedes tienen hijos adolescentes o hijos niños, van a estar pegados mucho al teléfono. Y es el chupete que hoy le damos a los chicos para que no nos molesten. Le prendemos la televisión para que vean la televisión, o ellos nos quitan el teléfono y se la pasan con el teléfono todo el tiempo. Obviamente hay familias que no le dejan usar el teléfono ni la tablet hasta que tengan 10 años o 11 años, y uno dice, wow, y el teléfono no se lo dan hasta que al menos tenga 13 años. Pero hoy hay chicos de 6, 7, 8 años que ya están con el teléfono, o menos, 3, 4 años, que ya están con el teléfono y ya están viendo los cartones, y si tú se los quitas... hay un chico de 8 años que mató a su padre por quitarle el teléfono. O sea, se llega a ese extremo. Entonces, el objetivo bíblico es, queremos discernir y desenmascarar las filosofías que hay detrás de todos estos movimientos por video, por atracción, inclusive en juegos. No voy a hacer una extensa lista ni me voy a meter en muchos detalles. Voy a hablar más en el hecho de que el teléfono y todos los programas que hay dentro del teléfono o de la tablet, y hoy se usa la tablet para estudiar en los colegios. Después del COVID, todo el mundo tenía un tablet, al menos en Estados Unidos, porque era el único modo de aprender a través de largas distancias. O sea, tienen sus beneficios, pero también trae sus problemas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el Señor empieza diciendo algo muy importante. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder o tus fuerzas. Él está diciendo, mira, tienes que amar al Señor en primer lugar, sobre todas las cosas. Entonces, yo tengo que transmitir ese amor a mis hijos. Mis hijos no van a conocer ese amor si yo no los enseño. No van a saber sumar, multiplicar o dividir si no van a la escuela, si los maestros no se lo enseñan. Pero la Biblia dice, los padres tienen la primera responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y no importa lo que ellos van a hacer en el futuro, en el presente es mi responsabilidad enseñarles. Y dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que Él me va a decir, dice, cuando dice corazón, quiere decir que lo tengo que memorizar, que tiene que ser parte de mí. No me está diciendo que tengo que tener un sentimiento. Quiere decir que lo tenés que tener guardado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que yo tengo que retener esa relación. Así que estarán en tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La primera orden que Dios está dando a Moisés, padres, tu deber es enseñar a tus hijos. Entonces, si tienes que enseñar a tus hijos, tú tienes que gastar tiempo. Tú tienes que invertir tiempo. Y dice, al sentarte, al acostarte, andando por el camino. Esto es una educación continua. No, ellos tienen un trasfondo porque iban a trabajar. Y normalmente los hijos iban a sembrar junto con los padres, iban a sembrar e iban a cosechar o iban a regar. Entonces, tienen un tiempo en que ellos están juntos. Hoy es más difícil que estén juntos. ¿Por qué? Porque el padre se va, trabaja, viene tarde, o la madre va, trabaja, los chicos van a la escuela. Entonces, a veces las condiciones no se reúnen. Pero una cosa sí, mi esposa a los chicos cuando iban a dormir
les enseñaba historias, cuentos de la palabra de Dios, y iban entrando en la memoria de ellos. Ahora, cuando un chico desobedece, ¿cómo es que tengo que corregir a ese hijo? No es papá quiere o mamá quiere, porque nosotros usamos muchas veces porque mamá quiere o porque papá quiere. No, yo le quiero enseñar los principios de Dios. Entonces tú desobedeciste. ¿Sabes lo que Dios dice en cuanto a la desobediencia? ¿Ves? Ya no soy yo el elemento, es mi patrón, es mi padre que me dice que tengo que enseñar a mi hijo a tener temor de Dios. Y yo se lo tengo que enseñar estando en casa. Pero no a papá no le gusta o a mamá no le gusta, o porque papá dijo o porque mamá dijo. Hay razones y las razones son bíblicas. Entonces, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú amas a Dios y normalmente los niños te van a decir sí, si tú los educaste en el mundo evangélico, te va a decir sí. Y muchas veces aceptan a Cristo Jesús como Salvador a los 4, 5, 6, 7 años. Mi hija lo aceptó a los 5 años, viendo un film de los que estaban atormentados del periodo de la tribulación, y le preguntó a Cristal qué era eso, y ella la guió a los pies de Cristo. Aceptó a Cristo como su Salvador. Ella no se lo olvida hasta el día de hoy. Pero ahora yo tengo que fomentar que amen a Dios. No que amen a papá y mamá, que amen a Dios, porque amando a Dios van a amar a papá y a mamá. ¿Ven? Es una causa y una consecuencia, porque Dios eso es lo que quiere. Si yo amo a Dios, Él dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra está diciendo de que tengo que tener ciertas características el hijo en relación al padre. Hoy tenemos personas no creyentes que los padres respetan a sus padres, pero tenemos hijos de creyentes que los hijos no respetan a sus padres. Nosotros tenemos más razón de enseñarle a nuestros hijos que los del mundo, pero a veces los del mundo tienen más éxito que nosotros en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Entonces Él dice, las repetirás, las repetirás, las repetirás. Y no solo eso, dice, toda tu casa tiene que estar envuelta en este hecho, porque dice, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. No está diciendo que literalmente tenés que hacer una cosa con versículos bíblicos en tu mano y ponerte una cosa como hacen los judíos en la frente. No está diciendo eso. Dice que tiene que estar en el uso normal que usás, tenés que usar la palabra, y en tu mente tiene que estar siempre la palabra. Hoy mucha gente pone cuadros en sus casas, pero a veces yo voy a una casa y veo esos versículos y digo, triste que esta familia no practica un solo versículo de lo que está escrito en la pared. ¿Y por qué? Porque cuando tú practicas y tú vives, es como, hay gente que tiene mensajes bíblicos en el auto, ¿no? Dios te ama, ama a Jesús, mi guía es Jesús, y hacen problemas en la calle. Y tú dices, ese mensaje no tiene nada que ver con el comportamiento de lo que Él dice. Entonces, nosotros hacemos que la gente se burle de Dios por causa de mi comportamiento, como lo hacían los judíos. Así que Él les dice, tiene que estar presente en toda tu casa el Señor. Yo y mi casa, dice Josué, ¿qué haremos? Servirnos al Señor. Entonces, todo lo que yo tengo en mi casa tiene que estar sirviendo al Señor. Entonces, si el Señor viene a mi casa y ve todos los discos que yo tengo, el Señor viene y me pregunta, me agarra este disco raro con la música pesada, con la música de gritos y de insultos y de cosas de sexo, y el Señor te dice, yo te di este disco. Va a mi ropero y mira todo lo que yo tengo o todo lo que mi hijo tiene, y el Señor dice, yo te di esto. Entonces va a mi librería y encuentra libros raros, dibujos raros, historias raros, y el Señor te va a decir,
yo te di esto. Ven, lo que Dios quiere para mí es lo mejor y no quiere que yo me contamine con el mundo. Cuando uno va a una fiesta, ¿qué es lo que hace? Tiene un vestido nuevo, apenas me lo puse, me costó un dinero. Y ahí están en la fiesta con los vasos de Coca-Cola, de sidra, de lo que sea, y las comidas que están pasando para servir de un lado al otro. ¿Y qué cuidado yo tengo? ¿Cuál es el cuidado que tengo con este vestido nuevo, flamante, que estoy orgullosa de llevar eso? No quiero que se manche, ¿correcto? ¡Qué drama si se mancha! ¡Qué vergüenza si se mancha! Y cuando alguien pasa con una cosa así, yo me alejo porque no quiero que se manche. Pero si yo voy con un mameluco a esa, con todo, con la grasa, no me importa que me manchen. La Biblia dice, camina con vestido nuevo. Tu casa tiene que ser vestido nuevo. Evita cualquier cosa que manche esa relación con nosotros. Hoy, tristemente, las redes sociales hacen lo que los padres deberían hacer. En un sentido, nosotros podemos decir que las redes digitales no son neutrales. Tienen un mensaje, tienen una razón, tienen una filosofía para cautivar especialmente a la juventud, para formar la mentalidad de los niños. Los dibujos animados cada vez están más, ¿cómo podría decir?, más sucios de lo que estaban antes, especialmente los japoneses, con desnudos, con los muchachos mirando, con todo eso, sexo, por donde ves es sexo, el modo que se visten, el modo que tienen el diálogo, en lo que buscan. Y uno dice, yo quiero que mis hijos vean eso. Yo quiero que se vayan copiando, porque ellos copian. Lo que ellos ven, después lo hacen. A veces hay serie para niños, pero tú ves las actitudes de esos niños, ves cómo se responden, ves cómo hablan, ves lo que dicen, y los chicos absorben y después lo practican en su vida. Entonces yo tengo que ser vigilante, qué es lo que ellos van a ver, qué es lo que la filosofía está detrás. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo estoy dejando que ya el Señor, que ya mis hijos estén siendo engañados por las filosofías huecas. Recuerdo a mi hija que estaba en Italia y tenía que hablar sobre la evolución. Y ella me dijo, yo no creo en la evolución. ¿Qué hago, papá? Escribirle todo lo que ellos quieren saber si tú sabes en cuanto a la evolución. Dile, así pasó que esto del Big Bang y de ahí pasó y pues pa. Y la última frase, ponele, pero yo no lo creo. Simple. Le diste lo que ellos te pidieron, pero al final le diste un mensaje, pero yo no lo creo. O sea, no fue rebelde a decirle, no, yo no creo, eso no puedo escribirlo. No, es conocimiento malo, conocimiento errado, de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero te piden que lo des, díselo. Y después ponerle la frase final. No te pueden bochar o no te pueden poner cero por la última frase, porque no estás obligado a creer. Le diste el conocimiento que te pidieron. Basta, ahí queda. Pero te van a vender filosofías huecas. Por eso no es solamente vigilar cuánto tiempo pasan los hijos frente a la pantalla. Necesito discernir cuál es la filosofía que ellos están absorbiendo. Y yo muchas veces digo, bueno, está bien ponerle ese dibujo animado. Te digo, gasta tiempo mirándolo antes. Gasta tiempo viendo lo que ellos van a ver.
Y vas a ver que le van a enseñar actitudes contra el padre, actitudes contra la madre, peleas entre ellos. El que ve telenovelas, y ya lo repetí muchas veces, pero lo voy a repetir de nuevo. Hay una señora que vino a la iglesia y dice, y sucedió aquí en Paraguay, que viene, estamos pidiendo pedido de oración, y esta hermana dice, yo quiero que oren por María. María se está por divorciar y tiene problemas muy serios. Ok. Y hermana, ¿usted lo conoce? Sí, en la telenovela tal sucede eso. Yo digo, wow, cómo absorbe como si fuese una realidad. Imagínate si esa señora de 60, 70 años me viene a pedir oración por ello. Ella estaba tocada y ya había dicho quién estaba a favor y quién estaba en contra, quién le gustaba, quién no le gustaba, y hasta pidió oración por ellos. Imagínate un niño. Es terrible. ¿Por qué? Ellos nos enseñan a nosotros lo que la Biblia nos enseña. Y tomamos ese comportamiento, tomamos esa actitud. Por eso tengo que ver cuál es la filosofía que está detrás de ello. ¿Y saben qué? Esos divorcios, eso, bueno, si no me va bien me divorcio, y si no haces esto hago esto, y si no hago lo otro. ¿De dónde lo sacan? Películas y telenovelas. Ahora, yo no quiero que me muestren cuántos de ustedes ven telenovelas, pero fíjate cuánto te influencia. Y lo seguís. Y lo seguís, y cada día seguís un capítulo más, y a veces te molesta, y las series de televisión, y ves el primer año, el segundo año, el tercer año, y casi vivís el momento. Tú siendo adulto, imagínate un niño cómo se le pega todas esas cosas. Después vas a recibir el fruto de ello. Entonces, yo tengo que ver, no es si me gusta. Quiero ver si eso me edifica, si eso ayuda a mi hijo a ser mejor. Porque yo le estoy dejando para que sea peor. Le estoy dejando que se alimente de tonteras, de estupideces, cuando hay muchas cosas en las redes sociales que son buenas y son positivas. Pero como yo no las conozco, como yo si no estoy metido en eso, digo, espera, mi hijo lo va a usar, déjame ver lo que hay. Déjame ver lo que ofrece. Y déjame que le guíe a él a esa realidad y que le ayude a pensar. Recuerdo una vez que yo tomé a mi hijo y le digo, a él le gustaba la música rock, la música pesada, la música, ya era un adolescente, y me digo, vení, vamos a ver una, que está el grupo tal, Kiss, estaba ahí, y quito el sonido del televisor. Entonces lo estamos mirando juntos y él dice, explícame lo que ves. ¿Son personas coherentes? ¿Son personas incoherentes? ¿Son personas sabias? ¿Los movimientos son buenos? Decime. Se empezó a reír. Es un grupo de locos. Porque no tiene la música. Entonces todos los movimientos, digo, ¿y qué hablas de la vestimenta? ¿Qué me hablas de cómo visten? Pones la música, cambia todo. Ahora todo es coherente. Es todo coherente. Pero sin la música, te ríes, diciendo, wow. Digo, ¿ves lo que hace la música? Cómo influye en ti, que aunque lo ves que está mal, no lo ves mal. Pero si te quito la música, ya lo ves mal. Ya no lo ves correcto. Entonces, yo tengo que educar muchas veces mostrando algunas cosas. Una vez una persona dibujaba cosas pornográficas. Entonces, y ponía términos, una persona que ponía términos, malas palabras, y era un joven. Y yo le digo, este es el objetivo del matrimonio que tú tienes. ¿Le vas a llamar así a tu esposa?
la vas a tratar de este modo. Como diciendo, espera, proyectate, te llenaste de ideas de este mundo y la vas a practicar, y la vas a buscar, y la vas a hacer. Después te vas a arrepentir. Piénsalo ahora. Gracias a Dios, ese joven pudo tener algunos muy buenos cambios. Entonces, la filosofía, y dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, algo que los jóvenes están buscando. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si tu hijo es creyente, si el joven es creyente, la primera pregunta es, ¿qué buscas? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Porque yo tengo que cavar en sus pensamientos los pensamientos de Dios, no de los hombres. Yo no quiero que ese hijo viva esclavizado de las opiniones de los otros. Y si yo no tengo una influencia de la enseñanza de la palabra de Dios, gastando tiempo, muchas veces preguntándole, ¿qué entiendes por este pasaje? ¿Qué entiendes por este versículo? A ver, que te digan ellos. No es que tú le tienes que explicar. Pregúntale a ellos qué entienden. Y vas a ver que muchas veces no entienden nada. Entonces, conducilo por preguntas, hacele razonar, hacele pensar. Claro, si nunca lo hiciste, te va a costar entrar en ese diálogo, pero poco a poco lo tienes que estar haciendo. Hay una filosofía de comparación y de envidia. Porque están muchos esos likes, me gusta, a ver cuántos consigo. Están estos influencers que hacen cosas, algunas buenas, pero muchas cosas son estupideces. Son cosas que no tienen sentido y te muestran qué bravo que son. Aquí estoy en la punta de un edificio sacando una fotografía y después lo ves que se viene barranca abajo con la foto y todo. Hay uno que está poniendo ahí, dice, mirá el tren, mirá qué cerca estoy del tren. Y vos ves que el tren viene y se lo llevó por delante. Son los influencers. Los influencers, tristemente, y es triste que suceda esto, se suicidan. Mueren jóvenes. Porque muchos de ellos, todo eso que tienen, los likes, todos los seguidores, no llenan su vida. La Biblia dice, no la Biblia, pero dijo un poeta, si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. ¿Pero de qué tipo de amor? ¿De los likes? No, del amor de Dios en tu vida. Entonces ese amor te va a satisfacer, ese amor va a tener un sentido. Porque la Biblia dice, no te compares con otros. Muchas veces hay bullying, ¿correcto? Y tú dices, bueno, mi hijo sufre bullying. ¿Qué le enseñaste a tu hijo en cuanto al bullying? Es correcto, ¿no? ¿Conocen esa palabra? Si mi hijo sufriría bullying, yo le aconsejaría lo siguiente. ¿Por qué se burlan de ti? ¿Estás avergonzado de lo que tú eres? Ellos tienen su filosofía y su idea. Y ellos quieren llevarte a hacerte esclavo de ellos. Yo le quiero mostrar que él tiene valores suficientes aún soportar el agravio sin reaccionar. Y si necesitan ayuda, ayúdales. Mostrarle que tú eres de una estirpe distinta, que tú tienes un carácter superior al de ellos. Y háblales. ¿Y qué ganas haciendo bullying? ¿Qué ganas molestándome? ¿Cuál es tu beneficio de molestarme? ¿De que eres más fuerte? ¿De que eres más grande? ¿De que eres más vivo? ¿Eso quieres mostrar delante de tus amigos? ¿Qué va a hacer aquella persona que hace bullying? ¿Alguna vez pensaron? Enseñale a tu hijo a que enfrente y que le hable tranquilamente, pausadamente. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me pegas? ¿Qué quiere decir? ¿Que eres más macho? ¿Que eres más hombre? Si yo soy débil,
Tú estás abusando de un débil y eso te divierte. ¿Eso te hace más hombre? Enseñale palabras. Enseñale a defenderse en paz y tranquilo. ¿Por qué? Va a llegar un momento en que van a dejarte en paz. ¿Por qué? Porque tocaste la fibra. Yo recuerdo que en todo grupo hay uno que es el mandamás y los demás son todos esclavitos, son todos esclavos. En todo grupo. Si yo ataco a la cabeza, todos dan un paso atrás. Pero si yo no ataco a la cabeza es la que gobierna. Y pasó, estábamos en Chile y estábamos en una conferencia con universitarios y estaba el grupo cantando y los muchachos empezaron a chiflar a las mujeres y a decirle gritos y venía de uno de los que estaban ahí. Entonces le digo, espere un minuto, para la música, para esto, le digo, ahí hay un grupo de personas y de ahí hay un cabecilla. Y como tiene gente que le respalda, entonces él grita, él dice, él hace. ¿Por qué? Porque se cree que es el macho de todo el resto del grupo. Digo, pero ¿sabes qué? Tú estás mostrando, le hablé, le dije, digo, ¿y qué ganas? Silencio en los 1500 universitarios que había ahí. Enfrenté al grupo, al capo de la manada, pero no sin faltarle respeto, sino diciendo, ¿cuál es tu beneficio? Aquí venimos para cantar, no es para una acción sexual. Quiere decir que tú tienes problemas sexuales, que tú cuando ves una mujer solo miras la parte física, no te importa su inteligencia o su capacidad. ¡Wow! ¿Dónde pensás que estaban las mujeres? ¿A favor de él o en contra? Y automáticamente se hizo silencio. Y digo, escucha, presta atención, queremos traerte un mensaje, queremos que escuches y nosotros te respetamos, pero no interrumpas el grupo. Todo el resto fue bien. Claro, orando también, ¿no? No era que las palabras cambian, el poder de Dios tiene que estar ahí. Y la Escritura dice, porque no nos, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces le tengo que decir, mira, ellos se comparan con los likes, quién tiene más, quién tiene menos, quién gana, quién tiene más influencia. No, ese no es el objetivo de nuestra vida. Es como dijo una vez un prócer, serás lo que debes ser o no serás nada. Serás lo que debes ser o no serás nada. Entonces, yo quiero crear esa realidad. Mis hijos estuvieron en distintos países cambiando de idioma y obviamente que iban a hacer bullying. Y yo les alentaba diciendo, sí, vamos a sufrir un poco, pero quédate firme que tú a fin de año vas a hablar mejor el italiano que nosotros. Nosotros siempre seremos extranjeros. A ti te van a considerar un natural. Exactamente. Hoy cuando van a Italia, ellos piensan que son italianos y te dicen de qué región vienen. ¿Por qué? Porque hablan perfectamente el italiano. Yo voy y saben que soy español, porque mi acento nunca cambia en ese sentido. Así que educa a tus hijos a enfrentar la adversidad, pero que no entre en la corriente de ellos, porque va a tener el temor y el miedo de los del mundo. Y Dios dice, no. El objetivo de ellos es el materialismo, es satisfacer los deseos carnales, la mentira, el engaño, la astucia, la viveza, y en todos los cartones animados lo vas a ver, y en todos los perros y gatos en dibujos animados lo vas a ver, el engaño, la trampa, caer. Yo tuve éxito. Y dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Él dice, no consiste en la abundancia, no busques acumular riquezas. Si las tiene, sé inteligente de cómo usarla. Pero yo voy a enseñar a ese niño, ¿por qué? Porque ¿qué te enseñan todas las redes sociales? A tener plata rápido. Y fíjate cuál es el último boom que todo el mundo las mujeres especialmente están siguiendo, donde, ya me olvidé el nombre de esta compañía, donde, ¿cómo? ¿Fuerte? Sí, donde ellas no se desnudan totalmente, o se desnudan totalmente, no sé, pero la mayoría, aún mujeres de 50 y 60 años, OnlyFans es, y se hacen millonarias en poco tiempo. Se hacen millonarias. ¿Alguno de ustedes quiere ser millonario rápido? El asunto es que mostrando parte de su cuerpo, y hay gente que paga dinero, 50, 60 mil, 70 mil, 100 mil. Y la cuenta de ellos sube. Y ahora ve gente que nunca te imaginaste que podía estar ahí, que lo está haciendo. Avaricia. El joven quiere tener rápido. ¿Por qué está Amazon ahora? Ahora Amazon le hace competencia a cualquier negocio local. Esta noche te lo enviamos. Porque el chico quiere ahora, ya, dame. Lo quiero ya. Hay un deseo de poseer. Mira, fulano tiene tal cosa, yo lo quiero. La envidia. Y la palabra de Dios dice, mira, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Gastas tiempo? No es la abundancia, la vida no, la felicidad no consiste en los bienes que posees, sino en tu carácter, en tu integridad, en los valores en tu vida. La tecnología, sin duda, la Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, este versículo está muy mal interpretado muchas veces. Todas las cosas me son lícitas, quiere decir, mentirme es lícito. ¿Sí o no? ¿Robar es lícito? Entonces me está diciendo, todas las cosas lícitas me son lícitas. Las cosas buenas yo las puedo hacer, pero hay un problema. Aunque sea bueno, no todas las cosas me son lícitas. Yo no me voy a dejar que me domine y no necesariamente me conviene. Les voy a dar un ejemplo. Mañana tengo que rendir un examen. Estoy estudiando. Viene mi novia y me dice, quiero salir a comer. No, no puedo. ¿Es malo salir a comer con la novia? No. ¿Es malo rendir el examen? No. ¿Me es lícito salir con mi novia? Sí. ¿Me es lícito ir a rendir el examen? Sí. Y mi novia me dice, si no vamos a comer, te dejo. Bueno, yo tengo que tomar una decisión. Las dos cosas me son lícitas. Las dos cosas son buenas, pero hay una que es mejor. Bueno, vete. Yo voy a conseguir el título y voy a tener muchas más mujeres que van a querer casarse conmigo. ¿Ven? Dos cosas correctas. Una se convierte no con benévole. Una, como dice aquí, no me voy a dejar dominar por eso. Así que dos cosas buenas, una es mejor. Y Pablo dice, no para que elijáis lo bueno, sino que elijáis lo mejor. Pablo habla. Y siempre habla de lo mejor, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces yo tengo que enseñarle al joven, ¿me conviene esto? ¿Me domina esto? Si el chico hace que tus hijos tengan una, ¿cómo se dice? ¿Astemia? ¿Es correcta la palabra? De lo digital. Abstinencia, gracias. Abstinencia de lo digital. ¿Puedo saber cómo va a sufrir? A ver, una semana sin digital o 3 días sin que use los teléfonos.
Muchos grandes no vivirían con eso. Pero muchas veces tenemos que desenchufarnos, tenemos que desconectarnos. Si no, el teléfono nos domina. En un tiempo yo tenía un reloj, los relojes, y no salía de casa sin el reloj. Hasta que un día dije, soy esclavo del reloj, me saqué el reloj. El problema es que después iba a la iglesia y todas las iglesias me regalaban relojes, porque no me veían que tenía un reloj. Entonces me regalaban relojes. Digo, no, hermanos, no me regalen relojes porque no uso relojes. Y tengo una colección de relojes en casa que no uso. Y aún los nuevos, con el corazón, porque te vuelves esclavo. Y tampoco el teléfono. Yo el teléfono lo uso mucho para leer. O para escuchar mensajes o cosas por el estilo. Rara vez juego ajedrez o cosas por el estilo cuando estoy en el avión o cuando viajo. Al menos trato de que mi cerebro siga funcionando. Pero hay gente que depende de eso, los niños dependen de eso, vive de eso, me conviene, me domina. No, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque ya me controla. Y si tú haces una abstinencia de lo digital, fíjate cuánto te controla. No estoy hablando por trabajo, estoy hablando por diversión. Tiene su tiempo. Yo conozco padres que le ponen horario a los chicos. Ok, cuando terminas tu trabajo, cuando terminas esto, puedes tener 1 hora de jugar. Y después cuando vas a los juegos, tú tienes muchos juegos que son puros insultos. Tristemente todos los juegos de guerra están llenos de malas palabras. Hay muchos juegos que solo se insultan. Y tú dices, ¿con qué vocabulario va a salir mi hijo? Insultando. Películas que tú ves por Netflix o por Prime o por cualquiera de esas cosas, ¿qué tipo ves? Es raro una película que no tenga malas palabras, porque todos involucran malas palabras. Y cuando tú acostumbras tu oído a eso, ¿qué es lo primero que va a salir de ti? Una mala palabra. Por los demás, hermanos, Filipenses 4:8 tiene que ser el patrón de tu vida para enseñarle a tus hijos. Tenerlo tú en tu vida y enseñarle a tus hijos. Él dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no te dejes llevar por las mentiras. Todo lo que es honesto, no trampas, no engaños. Todo lo que es justo, y lo único que es justo es en armonía con la palabra de Dios. Todo lo demás es injusticia, trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque tapan la justicia con la mentira. Todo lo amable, todo lo puro. Lo que yo estoy viendo realza mi relación con mi esposa, con mis padres, ¿mejora o empeora? Que empiezo a mostrar mis caprichos o empiezo a mostrar mis deseos. Todo lo amable me genera una amabilidad o me genera una reacción. Todo lo que es de buen nombre, si la gente me ve haciendo eso, ¿qué concepto tendrán de mí? ¿Positivo o negativo? ¿Bueno o malo? Aquí dice, si hay virtud alguna. ¿Saben lo que es virtud? Moral. Una moral excelente. Porque nosotros estamos aquí para proclamar las virtudes de Dios. ¿Y cuáles son las virtudes? Es la moral de Dios. Y Él está diciendo, si hay moral alguna, excelente moral, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Podemos hablar mucho de las redes sociales, podemos hablar mucho del castigo con los hijos, y mañana voy a tocar algo sobre la disciplina de los hijos en las distintas edades, porque no es lo mismo a uno de 3 años, de 8 o 9 años, a un adolescente, que es distinto el trato que tengo que tener. Así que la Biblia habla, termino con Proverbios capítulo 4, versículo 23, y después Salmos 101:3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Guarda tu corazón, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas.
No te dejes guiar por tu corazón si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo tengo que educar a mi hijo, gastar tiempo, haciéndole pensar. ¿Qué piensas? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te atrae? Vamos a ver, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? Tengo que gastar tiempo. Ponete al lado del ver su juego, qué tipo juega y qué logras. No empieces diciendo, no, que no quiero, porque tú eres un pecador. Porque... No, todos somos pecadores. Gasta un tiempo con él mirando y que te explique por qué le gusta, por qué le atrae. Y corrígelo. Y dice Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Si tu hijo se desvía, no se acerca al Señor. Pero ¿cómo empieza? Poniendo delante de sus ojos cosas injustas. Así que esto es la primera sección. Mañana en la primera hora termino ese hecho. Padre amado, gracias por algunos consejos generales que tú nos das en que tenemos que atender a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, que no busquen el like, que no busquen la popularidad, que no busquen el ser aceptados, que no busquen la comparación en la vida. Señor, que los padres enseñen que hay valores mucho más importantes que esa banal forma de pensar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.